Evidentemente, desde hace muchos años, la oposición venezolana pues, no descarta, ¿no?, la posibilidad o una vía distinta a la electoral para intentar acabar con la revolución bolivariana, en primer término con el presidente Hugo Chávez, donde se denunciaron varios planes de magnicidio, casos concretos como el caso de los paramilitares en la finca de Actari, golpes de Estado. Y bueno, después de la muerte del comandante Chávez y la victoria de Nicolás Maduro el pasado 14 de abril, ellos insisten todavía en la vía no electoral. Hay pruebas de ello cuando voceros de la oposición señalan que ellos no van a esperar 6 años para salir de Nicolás Maduro, y si no van a esperar 6 años, que es la vía democrática, lo que establece la Constitución, indudablemente que siempre tienen una carta bajo la manga, y el plan de magnicidio pues siempre está en los planes de la oposición. Ahora, yo creo que hay que felicitar la investigación por parte de los cuerpos de inteligencia, y ya lo venía diciendo el presidente Nicolás Maduro, lo había denunciado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también había dicho que se iban a señalar algunas pruebas referentes a este tema, y ayer veíamos pues, al ministro Rodríguez Torres ya de manera concreta señalando algunos actores encabezados por Posada Carriles, que aunque algunos señalan que es un señor que está enfermo, nosotros no nos queda ninguna duda que está detrás de todos los planes conspirativos, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, en Ecuador, en Bolivia, y por supuesto que hay mucho dinero detrás de esto, de colectas que se hacen en personas que están en el exilio fuera del país, y que indudablemente pues en complicidad con el uribismo, que ya tiene experiencia en esta materia, indudablemente que están permanentemente acechando contra la democracia venezolana. Ahora, ya vamos a hablar de, digamos, los antecedentes de algunos de estos personajes, el mismo Posada Carriles, el expresidente Uribe, pero cuando hablamos de la oposición, cuando usted menciona a la oposición como, digamos, plataforma política que intenta ejecutar acciones como esta, ¿hablamos de toda la oposición, de toda la dirigencia opositora, o de pequeños grupos o de sectores que están allí representados y que serían los que estarían dispuestos a ejecutar cosas como esta? No, nosotros siempre hemos reconocido que existen sectores, la gran mayoría pues, de la oposición venezolana es una oposición que se ha venido plegando a lo que son los canales democráticos, pero sin embargo persisten, ¿no?, pequeños grupos radicales, sobre todo vinculados a lo que hemos denominado la burguesía amarilla, a sectores de primera justicia, que indudablemente por los antecedentes que tienen, el fascismo puro que han mostrado frente al país, indudablemente que están detrás de todo esto. Nosotros veníamos denunciando antes de las elecciones del 14 de abril que venía todo un plan de intentar desestabilizar el país. Incluso hubo un diputado de la oposición, Ricardo Sánchez, que de manera valiente denunció días previos que se estaba instalando todo un plan de desconocimiento de los resultados, lo que se llamó la Operación Soberanía, con la única intención pues de desconocer los resultados electorales, inundar al país de violencia por los 4 costados, solicitar la intervención extranjera y dar un golpe de Estado. Eso fue denunciado en su oportunidad. Vimos acciones concretas cuando pasadas las elecciones y dados los resultados electorales, el candidato perdedor hizo un llamado abierto a la violencia y a sus seguidores a salir a la calle con odio, y eso le costó la vida a 11 venezolanos, entre ellos 2 niños. Ahora, gracias a la acción permanente del gobierno, a los cuerpos de inteligencia que han estado muy atentos a los movimientos de estas personas que están plenamente identificadas, pues se ha impedido que se dé un golpe de Estado en Venezuela, o incluso el caso del magnicidio. Ahora, se mencionan allí distintos personajes. Uno de ellos, Luis Posada Carriles, suficientemente conocido en el país, por una parte del país, pero tal vez haya sectores, sobre todo algunos jóvenes, que no conozcan de quién estamos hablando. Un hombre mayor, en una situación de salud, entendemos, delicada, pero que tiene antecedentes que lo hacen, podríamos decirlo, peligroso en términos de lo que aquí se está denunciando. ¿Quién es Luis Posada Carriles? Mira, cuando hablamos de Luis Posada Carriles, estamos hablando de uno de los terroristas más grandes del mundo. Podríamos decir, en el caso de América Latina, pues el terrorista más peligroso que con acciones concretas pues ha intervenido en la política latinoamericana.